Muy buen día a todos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy de multibrigadas, donde vamos a estar hablando de la brigada de evacuación y rescate. Vamos a ver la importancia que tiene esta brigada durante una contingencia, ¿verdad? Porque es la brigada que nos va a dar la indicación de en qué momento nosotros tenemos que desalojar el edificio donde estamos trabajando, y también la parte del rescate, que son las personas que se van a encargar de sustraer a alguna persona que se haya quedado atrapada en alguna área, ¿sí? Entonces vamos a estar revisando el día de hoy cuáles son las tareas de cada una de estas brigadas. Y bueno, déjenme presentarme, mi nombre es José Antonio Flores Domínguez, soy ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, la experiencia que tengo como brigadista en la empresa, en la industria, es en Sanofi de México, en Bayer de México y en Cruz Roja, ¿verdad? Ahí hemos tenido la oportunidad de estar como brigadistas de primeros auxilios, de evacuación y rescate, de combate contra incendios. Entonces, ¿cuáles son las características que va a tener nuestra sesión del día de hoy? Bueno, pues la sesión va a estar desarrollada bajo una metodología expositiva y demostrativa, con la finalidad de que nosotros podamos entender, ¿verdad?, la importancia que tiene una brigada de evacuación y rescate durante una emergencia, ¿verdad? El objetivo general de nuestra sesión del día de hoy es que los participantes, las personas que estemos tomando esta sesión, conozcamos, ¿verdad?, la importancia que tiene el buen desarrollo de la brigada de evacuación y rescate durante un siniestro. Decíamos, vamos a platicar un poquito de lo que son las brigadas de evacuación y rescate. La brigada de evacuación, su objetivo principal es evitar, ¿verdad?, evitar las pérdidas humanas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues conduciendo a todas ellas durante una emergencia, durante un siniestro, por lo que son las rutas adecuadas para la evacuación, ¿verdad? Nosotros debemos de indicar a las personas que de qué manera deben desalojar los locales o los edificios o las industrias donde nosotros estamos trabajando, y llevarlos a el punto de reunión previamente establecido, donde ellas van a estar ahí en condiciones de seguridad, ¿verdad? También nuestra brigada de evacuación debe de saber que para que este objetivo se logre, nuestra evacuación primero, bueno, pues debe de ser organizada. Para eso, bueno, pues nosotros debemos de tener reuniones previas para que nosotros podamos analizar todas las situaciones que se pueden presentar dentro de una emergencia. Entonces debe de ser organizada, debe de ser rápida. El decir debe de ser rápida no quiere decir que sea corriendo o que sea con premuras o con prisas, no. Recuerden, debe de ser organizada, y esta organización nos va a permitir que nuestra evacuación sea de una forma rápida, ¿verdad? Y obviamente debe de ser una evacuación oportuna en el momento en el que se requiera evacuar el centro de trabajo. ¿Qué funciones debe de tener mi brigada de evacuación? Decíamos, bueno, pues la función principal es conducir, ¿verdad?, a todas las personas que estén dentro del área de trabajo a nuestros puntos de reunión, a nuestros puntos donde las personas van a tener las condiciones de seguridad adecuada, ¿verdad? Entonces, en caso de una emergencia, la brigada de evacuación debe de conducir a todo el personal hacia esos puntos de reunión, ¿sí? Es bien importante que nosotros cumplamos con estas funciones, ¿verdad?, en nuestros centros de trabajo. También nosotros como brigadistas de emergencia tenemos que verificar que una vez que se realizó la evacuación,
no haya ninguna persona dentro de nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? A veces hay personas que son incrédulas, que dicen, es que esto es un simulacro, es que, ¿para qué me salgo si ahorita me van a regresar? Bueno, nosotros como miembros de la brigada de evacuación tenemos que hacer la verificación de que no haya ninguna persona ya dentro de las áreas de trabajo. A veces se realiza verificando las listas, ¿verdad?, en nuestros puntos de reunión, realizando los conteos, ¿verdad? O a veces ya se tiene el conocimiento. Nosotros como brigadistas de evacuación y rescate debemos de conocer a la mayoría del personal de nuestras áreas de trabajo. Si nosotros estamos asignados a algún punto de reunión donde nosotros vamos a realizar el conteo y la verificación del personal, debemos de conocer a la mayoría de estos para que podamos detectar en un momento dado si es que esta persona no está en el punto de reunión y poder entrar en comunicación con los demás puntos de reuniones y preguntar si esta persona está ahí. Por eso es importante que nosotros cumplamos con esta función de verificar, ¿verdad?, que la totalidad del personal que está asignado a las áreas de trabajo ya se encuentre en las áreas de seguridad. También otra función de nosotros como miembros de la brigada de evacuación es informar, ¿verdad?, al personal lo que nosotros en el momento indicado, lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros mantengamos esa comunicación con las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de evitar aquello de radiopasillo. Es que creo que está pasando esto, no es que creo, no, simplemente, ¿saben qué? Tenemos una emergencia en tal área, sin dar mayores explicaciones, tenemos una emergencia en tal área y ese fue el motivo por el cual se tuvo que hacer la evacuación. Entonces sí es bien importante que nosotros mantengamos esa comunicación para evitar todos esos rumores que se pueden generar durante un simulacro o durante una emergencia real. También es importante que nosotros mantengamos, ¿verdad?, un programa, ¿verdad?, de control para que no se nos salga de las manos nuestro simulacro o nuestra emergencia, ¿sí? Entonces, sí es importante que nosotros siempre mantengamos como brigadas de evacuación y de rescate, mantener esos programas, ¿verdad?, donde a nosotros nos van a permitir hacer ejercicios que nos van a permitir después en una situación real mantener el control de esa emergencia, ¿verdad? Para eso, bueno, pues nosotros debemos de tener un programa anual de simulacros, aunque sabemos que ya por cuestiones de protección civil hay fechas determinadas donde se realizan simulacros, pero sí es a lo mejor importante que nosotros como organización tengamos también un programa de simulacros que, vuelvo a repetir, la importancia que tienen es que en un caso de una situación real me van a ayudar estos simulacros a mantener el control de esa situación y no me tome por sorpresa ciertas situaciones que se pudieran presentar durante una emergencia. ¿Qué es una evacuación? Bueno, pues una evacuación se define como la acción, ¿verdad?, de desocupar una cierta área o unos ciertos locales durante un tiempo determinado y que también es importante nosotros sepamos que se debe de hacer por un peligro potencial, ¿verdad? Entonces la evacuación es ese desalojo, esa acción de desalojar o de desocupar ciertas áreas de trabajo con la finalidad de que las personas se mantengan seguras, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros consideramos como una evacuación. A partir de un análisis de vulnerabilidad, este análisis de vulnerabilidad lo debemos de hacer en todas las instalaciones donde nosotros vamos a buscar los puntos débiles que tienen
nuestros edificios, nuestras estructuras, y entonces en base a este análisis de vulnerabilidad, nosotros vamos a decidir si vamos a hacer una evacuación parcial de personal o vamos a hacer una evacuación total. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? De repente a mí se me presenta un conato de incendio en el área de oficinas que está a 25, 30 metros de la planta productiva, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo, de acuerdo al análisis de vulnerabilidad, voy a decidir si nada más desalojo a las personas que están en el área de oficinas o si definitivamente necesito desalojar también a la parte de la planta productiva, ¿verdad? Quizás en ese momento yo solamente requiera hacer una evacuación parcial, pero imagínense ustedes que de repente yo trabajo en una planta donde se procesa gas LP, ¿verdad? Y se me presenta una emergencia en el área donde tengo todos los contenedores, los tanques del gas LP, entonces pues en ese momento yo creo que de acuerdo al análisis de vulnerabilidad me tendría que decir que tengo que hacer un desalojo total, incluso hasta de los mismos vecinos, ¿verdad? Entonces son puntos que nosotros vamos a detectar de acuerdo a ese análisis de vulnerabilidad, ¿verdad? ¿En qué casos debemos de realizar una evacuación? Bueno, pues en el caso de sismos, ¿verdad? Nosotros sabemos, en México contamos con alertas sísmicas en determinados puntos donde antes de que llegue el sismo empieza a sonar una alerta. Entonces en esos casos, bueno, pues se nos pide evacuar los lugares de trabajo, ¿verdad? En casos de incendios, ¿sí? En casos de incendios también se nos pide evacuar los lugares de trabajo. En algunos lugares, en casos de inundaciones, ¿verdad? Donde el agua comienza a tener o a tomar ciertos niveles que ponen en riesgo la vida de las personas, ¿sí? Entonces, en esos casos también, en algunas áreas del territorio nacional donde existen algunos deslizamientos de tierra, ¿verdad? También ahí es importante. Imagínense, ustedes están trabajando en algún edificio y que de repente la calle que está frente a ese edificio comience a hundirse por un deslizamiento de tierra, pues también es importante que nosotros evacuemos el edificio para que si este edificio llegara a sufrir algún daño estructural, bueno, pues nosotros no tengamos ningún riesgo. También en el caso de explosiones, ¿verdad? Aquí tenemos que valorar mucho qué tipo de elementos son los explosivos. Entonces, también en estos casos se nos pide hacer ciertos desalojos y también, por ejemplo, cuando hay contaminación o polución, ¿verdad? En caso de que, por ejemplo, ustedes saben, aquí en la Ciudad de México, pues los niveles de contaminación sean muy altos, se nos empiezan a poner ciertas restricciones en cuanto a la movilidad que nosotros podamos tener, pero por ejemplo, si en el caso de alguna industria donde hay alguna fuga de algún producto químico que pueda haber contaminación, ¿verdad? O contaminación sobre todo, se nos pide que nosotros desalojemos y nos retiremos una cierta distancia para evitar daños, ¿verdad? ¿Qué reglas básicas nosotros vamos a seguir en el caso de un incendio o un sismo? Estas son las indicaciones que nosotros debemos de dar como brigada de evacuación y rescate, ¿verdad? Esta es la manera en la que nosotros vamos a pedir a las personas que se manejen, que se comporten, ¿verdad? Lo primero dice, vamos a mantener la calma, no grite, ¿verdad? Nosotros como brigadistas de evacuación no podemos llegar a un área de trabajo y empezar a gritar, sálganse todos, ¿no? Para eso existen los megáfonos, ¿verdad? Donde nosotros podemos auxiliarnos de eso o los altavoces, donde nosotros podemos decir a las personas que va a haber una evacuación o que hay una evacuación, ¿verdad? Entonces no debemos de hacer que la gente
vuelva en pánico por esta situación. Entonces vamos a pedirles que mantengan la calma, que no griten, ¿verdad? Para que no generemos caos en esta evacuación. También les vamos a pedir a las personas que en el caso de que ellos detecten un incendio, por ejemplo, bueno, pues vamos a darles las indicaciones adecuadas para que ellos puedan comunicarse de acuerdo a un número de extensión, ¿verdad? Que normalmente se tiene en los centros de trabajo, a un número de extensión donde se va a reportar la emergencia, y una vez que él haya reportado la emergencia, entonces se le pide que accione, si es que es un incendio, accione alguna alarma que esté por ahí alrededor, ¿verdad? Entonces también nosotros vamos a decirle a estas personas que hay que esperar instrucciones, ¿verdad? En las zonas de seguridad, que hay personas que están encargadas de esta contingencia y por lo tanto ellos les van a dar las indicaciones adecuadas para que en un momento dado puedan retornar a sus áreas de trabajo, ¿verdad? En caso de evacuación, bueno, pues una vez que se ha tenido ya la alarma, ¿verdad?, recibida, entonces nosotros vamos a hacer que las personas, ¿verdad?, del edificio o del área donde nosotros estemos trabajando, ¿verdad?, abandonen cualquier actividad que están realizando, ¿sí? Esa es una indicación que nosotros como personas o como miembros de la brigada de evacuación debemos de dar. Para esto es bien importante que nosotros tengamos un programa de pláticas continuas, quizás trimestrales, semestrales, donde nosotros estemos realimentando con estas reglas a todos nuestros colaboradores, ¿verdad? Una vez que tú detectaste que la alarma sonó, que se dio por el altavoz el anuncio de una evacuación, entonces tú debes de dejar de hacer cualquier actividad que estés realizando, ¿verdad? También algo importante y siempre debemos de concientizar a la gente es de que en una evacuación no se deben de utilizar los ascensores, ¿verdad? O los elevadores, siempre todo hay que hacerlo por las escaleras. También debemos de indicarles que ellos deben de obedecer siempre las instrucciones de las personas de la brigada de evacuación. Para eso, bueno, pues estas brigadas deben de estar difundidas en nuestros centros de trabajo. En cada área de trabajo deben de conocer a la persona de la brigada de evacuación que le corresponde, ¿verdad? Porque él es el que lo va a conducir a una área segura. Entonces, sí es importante que nosotros enfoquemos nuestras baterías muchas veces en estas pláticas para que las personas conozcan esto y en el momento de un siniestro, de una emergencia, puedan obedecer todas estas indicaciones. También debemos de decirles que al momento de ir realizando la evacuación, del momento de estar haciendo el desalojo, bueno, pues no debemos de gritar, no debemos de correr, no debemos de ir jugando, ¿verdad? Porque a veces, como la gente sabe que es un simulacro, muchas veces, ¿verdad?, van jugando ahí en los pasillos, en las escaleras, y eso puede provocar algún otro tipo de accidentes, ¿verdad? Es bien importante que nosotros tengamos bien señalizados en nuestros centros de trabajo las vías de evacuación, porque las personas así nosotros vamos a facilitarles el que hagan la evacuación, ¿verdad? Entonces sí es importante que todo esté señalizado, la ruta de evacuación y las salidas de emergencia, ¿sí? Entonces es importante todo esto. Si de repente lo que tenemos es un incendio, hay que indicarle a las personas que si hay mucho humo en la instalación, bueno, pues la evacuación hay que hacerla, ¿verdad? Tratando de agacharnos en cuclillas o incluso arrastrándonos boca abajo, ¿verdad? Y tratando de taparnos la nariz con algún trapo, ¿verdad?, para evitar la intoxicación, ¿sí? También nosotros debemos de dar la indicación de que
antes de abrir una puerta, ¿verdad? En el caso de que haya un incendio, nosotros debemos de tocarla. ¿Con qué finalidad? Con saber si lo que está detrás de la puerta no se está quemando. Si nosotros tocamos, ¿verdad? Y la puerta está caliente, quiere decir que del otro lado algo se está quemando y que eso nos puede poner en riesgo. Entonces debemos de crear en las personas ese hábito. Antes de abrir una puerta, en el caso de algún incendio, debemos de tocar para saber si detrás de ella no hay fuego. En el caso de que nosotros vayamos a abrir la puerta, ¿verdad? Es importante muchas veces al momento de abrir las puertas rápidamente oxigenamos el medio y entonces puede haber una explosión o el incendio se puede hacer más fuerte. Por lo tanto, debemos de darle la indicación a las personas de que la puerta se abre lentamente y nunca se deben de parar frente a la puerta, siempre deben de pararse a un lado y abrir esta lentamente, ¿verdad? También algo que nosotros debemos indicarles es que no debe de regresar a su área de trabajo hasta que no se le dé la indicación. Es que se me olvidó el celular, es que se me olvidó el suéter, algo, no importa, ni el celular ni nada vale lo que vale tu vida. Entonces sí debemos de indicar que no regresen las personas, ¿verdad? Entonces, y también debemos de indicarles que mientras nosotros estemos haciendo nuestros simulacros o nuestra evacuación, sí debemos de indicarles, ¿verdad?, que las personas no se deben de detener, siempre debe de ser un flujo continuo para que nuestra evacuación salga de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces es importante que nosotros demos este tipo de indicaciones a las personas que tenemos a nuestro cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de decirle? Que la persona debe, ¿verdad?, de hacer cualquier actividad que esté realizando, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Dirigirse adecuada y rápidamente a los puntos de reunión que ya están establecidos. Para eso, bueno, pues nosotros sabemos en nuestros centros de trabajo debe de haber mapas donde deben de estar indicadas las rutas de evacuación, los puntos de reunión, aparte de que en las paredes, bueno, pues ustedes saben, deben de estar los letreros marcando nuestras rutas de evacuación, nuestras salidas de emergencia. También decíamos, nosotros vamos a seguir las señales e indicaciones que nos están dando para poder lograr nuestra evacuación adecuadamente, ¿verdad? También nosotros debemos de evitar aglomeraciones, ¿verdad? Por eso es bien importante que nosotros diseñemos las rutas de evacuación adecuadas. Hay veces en el diseño de las rutas de evacuación resulta que de dos áreas hay un punto donde se junta toda la gente y eso nos va a llevar a que haya aglomeraciones de personas en alguna escalera, en algún pasillo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros consideremos ese punto, ¿verdad? Y también debemos de dirigirnos a los puntos de reunión asignados. Aquí hay algo muy importante. Nosotros como brigadistas de evacuación debemos de participar en las pláticas de inducción de personal nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que conocemos las rutas de evacuación, somos los que conocemos los puntos de reunión específicos de acuerdo a cada área de trabajo. Entonces nosotros somos los que estamos en la posibilidad de orientar al personal nuevo e incluso a los visitantes, ¿verdad?, para que en un caso de emergencia sepamos hacia dónde conducirnos. Yo como instructor, por ejemplo, cuando llego a alguna empresa nueva, a alguna área nueva de trabajo, yo siempre le pregunto a la gente o le digo a la gente, yo les voy a hacer dos preguntas básicas. La primera pregunta es, ¿dónde está el baño?, ¿verdad? Y la segunda es,
dónde está el punto de reunión que corresponde a esta área donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? Y esto es bien importante porque ustedes como miembros de la brigada de evacuación son los que conocen estos puntos donde nosotros debemos de reunirnos. También nosotros debemos de indicarle a todo el personal que debe de permanecer en el punto de reunión que le corresponde y si no en un momento dado avisar a la persona responsable del punto de reunión para que éste lo comunique al líder del punto de reunión que a mí me correspondía, ¿verdad? Y pues el punto importante, actuar con calma, ¿verdad? A veces, miren, nos ha tocado estar en algunos simulacros, nos ha tocado conducir algunos simulacros, donde las personas o un grupo de personas no sabe de lo que se trata y entonces empieza a hacer siempre ciertas deducciones. Nosotros tenemos que evitar que suceda eso como brigada de evacuación y debemos de tener una buena comunicación con la brigada de comunicación para que no se den por ahí los rumores o el radio pasillo, ¿verdad? Y que esto pueda conducir a que las personas de repente empiezan a perder la calma, ¿verdad? Entonces, ¿qué no debemos de hacer durante una evacuación? Son indicaciones, recuerden que le tenemos que dar a nuestros colaboradores. Bueno, pues no debe de correr, no debe tampoco de rezagarse, ¿verdad? A veces todos van a un paso y hay personas que por ir con el celular, ¿verdad? Ya se rezagaron, le van avisando a la mamá, al papá, a la esposa de que hay algo en la empresa. Eso también nosotros tenemos que difundirlo junto con la brigada de evacuación, que cuando se presente un simulacro, se presente una emergencia, esa información no debe de salir de nuestras manos, ¿verdad? Entonces no debe de rezagarse. También no debemos de crear confusión, lo que les decía yo, radio pasillo, ¿verdad? Es que creo que se cayeron 3 o creo que se está quemando esto, porque eso muchas veces, esa información causa pánico, causa inestabilidad en las personas y pueden llevarnos a tener mayores riesgos, ¿verdad? También recomendarle mucho que no se vayan a quedar en los lavabos, o en las cocinas, o en el comedor, ¿verdad? O en el lugar donde están trabajando, que no se queden, porque eso puede ponerlo en mayor riesgo. Bueno, pues el no cumplir con estas normas de seguridad, ¿verdad? O de evacuación del edificio, pues puede llevar a que nosotros podamos tener alguna sanción, ¿verdad? Por eso dice que usted no debe, lo que no debemos hacer es no cumplir con todas las indicaciones que nos están dando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso puede ponernos en riesgo a nosotros, a nuestros compañeros, o incluso llevarnos a tener alguna sanción, como les mencionaba yo anteriormente, no regresar por objetos que se nos hayan olvidado. Nada vale lo que vale nuestra vida, ¿verdad? Entonces nuestra vida es lo más importante, ¿sí? Nada vale, ni un celular, ni una bolsa, ni una chamarra, ni una cartera, vale lo que vale nuestra vida. Aquí nosotros podemos ver los carteles que normalmente utilizamos en los centros de trabajo, donde indicamos los pasos que debemos de seguir en el caso de, ¿verdad? En el caso de un sismo, en el caso de un incendio, ¿verdad? Paso a paso. Sí debemos de crear en nuestra organización la cultura de que la gente conozca este tipo de pictogramas, ¿verdad? Y de repente hacer algunas encuestas, algunas encuestas donde nosotros sepamos si en realidad la gente conoce este tipo de información, porque si no después, al momento de la emergencia, es donde se refleja el desconocimiento de todo esto. ¿Qué es una ruta de evacuación, verdad? Y dice que la ruta de evacuación, ¿verdad? No es otra cosa más que la ruta diseñada para que nosotros la usemos específicamente en el momento de una emergencia, ¿verdad?
esa ruta de evacuación ya fue una ruta que está estudiada, que está visualizada, que está marcada. Vamos a ver algunas características que debe tener esta ruta de evacuación en cuanto a tiempo y distancias, ¿verdad? Para que se cumpla el objetivo de poder salvaguardar las vidas y llevarlas a un punto de reunión seguro, ¿verdad? Pero decíamos, la ruta de evacuación no es otra cosa más que esa ruta o ese camino diseñado, ¿verdad? Específicamente para que las personas puedan circular por ellas y los lleve a un punto seguro. Y normalmente debe de estar señalizada en la forma en la que la tenemos ahí en ese pictograma, ¿verdad? Y para eso, bueno, pues nosotros tenemos que recurrir a las normas oficiales mexicanas, ¿verdad? Que en este caso es la NOM 026, para ver qué características debe de tener esos señalamientos, ¿verdad? Decíamos, en el caso de la ruta de evacuación, es el recorrido, ¿verdad? Que las personas deben de conocer, ¿verdad? Para poder ponerse a salvo, ¿verdad? La ruta de escape, como nosotros normalmente le decimos, ¿verdad? Y es necesario que esas rutas de escape sean adecuadas para el tipo de edificio que nosotros tenemos, para el tipo de capacidad en personas que laboran en esos lugares. Decía yo hace un rato, a veces las rutas no se diseñan bien y hay puntos donde se juntan gente de 2 o 3 departamentos y entonces ahí se hacen aglomeraciones, ¿verdad? También es importante que todo el recorrido que tenga esa ruta de evacuación esté señalizado, ¿verdad? En las paredes, en las entradas, todo esté señalizado por donde nosotros debemos de circular para ponernos a salvo en el momento de una contingencia. Decíamos, las rutas de evacuación, ¿verdad? Deben de estar bien señalizadas y también nosotros debemos de señalizar nuestras salidas de emergencia, ¿sí? Dentro de la ruta de evacuación debe de estar señalizada las salidas de emergencia, porque a veces tenemos muchas puertas, pero no todas, ¿verdad?, están en condiciones de ser usadas como salidas de emergencia. En muchos lugares, incluso las salidas de emergencia, ustedes saben, tienen algunas puertas de seguridad donde al momento de activarse, bueno, pues se activa una alarma, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de que está sucediendo algo dentro de nuestra área de trabajo. Se activa alguna alarma y entonces nos está avisando que tenemos un suceso, ¿verdad? Siempre es bien importante que nosotros como miembros de la brigada de evacuación, nosotros revisemos que nuestras rutas de evacuación y nuestras salidas de emergencias estén libres de obstáculos. A veces encontramos organizaciones donde las rutas de evacuación, ¿verdad?, están llenas de materiales y las personas no pueden circular libremente. O más grave aún, las puertas de salida de emergencia están obstruidas, ¿verdad? Están obstruidas porque hay material, porque hay estivas de cajas, entonces sí debemos nosotros como miembros de ruta de evacuación tener un programa periódico donde hagamos recorridos en estas rutas y verifiquemos que todo esté libre para que en el caso de alguna emergencia entonces las personas puedan circular libremente, ¿verdad? Es importante que al momento de nosotros trazar nuestras rutas de evacuación, tratemos de que sean lo más lineales posibles, evitar que dé mucha vuelta, que haya curvas, porque todo eso va a ir creando aglomeraciones dentro de nuestras evacuaciones, ¿verdad? Decíamos, los pasillos, bueno, pues deben de ser, evitar que los pasillos sean angostos, porque si no ahí me va a causar aglomeraciones o incluso me puede causar hasta algún otro tipo de emergencias, porque hay personas que al sentir que no están caminando lo rápido que ellos quisieran, empiezan a entrar en estados de shock, ¿verdad? Y eso puede provocar
que yo tenga otro tipo de emergencias en el momento de la evacuación. Nosotros siempre debemos de cuidar, ¿verdad? Que si tenemos áreas abiertas, ¿verdad? Cuidar que el entorno sea seguro, ¿verdad? Que no vaya a haber algún cable de energía eléctrica que pueda caerse, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar mucho eso si tengo áreas abiertas en cuanto a nuestras rutas de evacuación. En cuanto a las puertas y las ventanas, pues recuerden que nosotros debemos de abrir nuestras puertas siempre hacia afuera, no hacia adentro, ¿verdad? Y también nosotros debemos de cuidar que en la hora en la que el personal está dentro de su área de trabajo, ¿verdad? Las ventanas también estén libres, no estén obstruidas, ¿verdad? Porque en un momento dado, si nosotros requerimos de abrirlas, bueno, pues vamos a tener un problema y eso nos puede generar mayores desgracias dentro de nuestros centros de trabajo. Nosotros debemos de cuidar permanentemente que nuestras puertas y nuestras ventanas, decíamos, no estén bloqueadas por cualquier objeto. En muchas ocasiones en organizaciones, ¿verdad? Sobre todo que no tienen así como mucha tecnología, a veces para asegurar las ventanas ponen unos tubos o algún elemento que atora las ventanas por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Pero en el momento en que se requiere manipularlas para abrirlas y salir en un caso de una emergencia no se puede. Entonces nosotros debemos de cuidar todos esos aspectos para que no se presenten ningún contratiempo al momento de la evacuación. También nosotros debemos de dar las pautas, ¿verdad? Necesarias para que las personas puedan hacer el acceso y la salida de todos los recintos cerrados sin ningún problema. El punto de reunión, decíamos, todas nuestras rutas de evacuación nos tienen que llevar a un punto de reunión, que son puntos designados ya previamente analizados, donde sabemos que vamos a llegar o el personal va a llegar y no va a tener ningún riesgo, ¿verdad? Y van a estar señalizados como nosotros lo tenemos ahí en la ilustración de la diapositiva, ¿sí? Ahí nosotros sabemos el punto de reunión. Decíamos, es importante que nosotros como miembros de la brigada de evacuación sí difundamos esta información de la señalización, tanto de rutas de evacuación como de puntos de reunión, como de riesgos que existen dentro de nuestras organizaciones. Y decíamos, en este punto es donde todos los trabajadores vamos a llegar para mantenernos seguros durante la contingencia o durante la emergencia, ¿sí? Estos puntos de reunión tienen o deben de tener ciertas características, ¿verdad? Y estos puntos de reunión pueden ser puntos de reunión internos o pueden ser puntos de reunión externos, ¿verdad? Por ejemplo, el punto de reunión externo, bueno, pues puede ser una plaza, puede ser algunas alamedas, algunos estacionamientos, algún parque, ¿verdad? Algunas canchas deportivas, pero siempre nosotros debemos de tener la precaución de, antes de establecer un punto de reunión externo, hacer el análisis y ver que alrededor no haya nada que vaya a poner en peligro a las personas que van a estar reunidas en ese lugar. También podemos tener puntos de reunión internos, ¿verdad? Por ejemplo, los patios amplios dentro de los edificios, a veces hay patios muy amplios, ¿verdad? O si somos poquitas personas, en algunas evacuaciones que ya fueron diseñadas o que ya están especificadas para hacer puntos de reunión, o en algunos baños, en algunas cocinas, siempre buscando que en estos puntos haya algún mueble o alguna trave
que me pueda ayudar en el caso de algún sismo, si es que no voy a llegar al punto de reunión externo, ¿verdad? Y que en el caso de un siniestro me pueda proteger. Entonces podemos tener puntos de reunión internos, puntos de reunión externos, pero decíamos, siempre lo importante es que nosotros, antes de que se dé el suceso, tenemos que hacer una identificación de riesgos, ¿verdad? Esta identificación de riesgos pues no se hace de otra forma más que haciendo recorridos, visualizando con un ojo muy crítico, ¿sí? Muy crítico y muy minucioso, buscando todos los riesgos para que nosotros podamos implementar la señalización, ¿verdad?, de todos esos riesgos que nosotros podamos tener en nuestras rutas de evacuación. Por ejemplo, en algunos casos de los riesgos internos, bueno, pues algunas estrangulaciones, en el caso de los pasillos, algunas vueltas bruscas, ¿verdad? Algunas cuestiones arquitectónicas, a veces hacemos algún recorrido en algún lugar y bueno, pues porque se veía bonito pusieron una estatua, ¿verdad? Pero resulta que es el paso que todos tenemos hacia el exterior, entonces ya son situaciones que nosotros debemos de cuidar mucho. Los riesgos, por ejemplo, por instalaciones de gas, de agua, instalaciones eléctricas, ¿verdad? Todos estos riesgos nosotros tenemos que considerarlos al momento de diseñar una ruta de evacuación, ¿sí? Entonces, también vamos a tener riesgos externos, como por ejemplo las gasolineras, ¿verdad? No vaya a ser que mi punto de reunión, en el caso de un sismo, de un incendio, sea junto a una gasolinera, ¿verdad? Porque entonces ya me voy a poner en mayor riesgo, o en alguna gasera, ¿verdad? O líneas eléctricas, decía yo, ¿verdad? En el caso de los sismos a veces se caen los cables y entonces ya nos ponemos en mayor riesgo de una descarga eléctrica. Y así nosotros decíamos, tenemos que hacer ese análisis de riesgo para poder identificar adecuadamente los puntos de reunión donde vamos a llevar a la gente en el caso de un simulacro o de algún siniestro, como lo veíamos anteriormente, un sismo, una inundación, un incendio. Siempre es bien importante que nuestro lugar de trabajo tenga un sistema de alarmas y que este sistema de alarmas sea probado continuamente. Obviamente, cuando nosotros vamos a hacer la prueba del sistema de alarmas, se le avisa a todo el personal, se van a probar las alarmas para que no haya ningún contratiempo, ¿verdad? Y que en el momento en el que nosotros queramos hacer un simulacro o exista alguna emergencia real, este sistema de alarmas funcione adecuadamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces decíamos, al abrir una puerta de emergencia se activa el sistema de alarmas, pero sí es importante que si es una prueba nosotros lo indiquemos a nuestros colaboradores para no generar ningún sobresalto, ¿verdad? El simulacro de evacuación, bueno, pues decíamos, nosotros como Brigada de Evacuación y Rescate debemos de tener una programación anual de los simulacros que nosotros vamos a realizar. Muchas veces en algunas organizaciones se le avisa al personal que se va a realizar un simulacro, en algunas otras organizaciones no se les avisa que se va a realizar un simulacro, pero recuerden, el simulacro tiene la finalidad de ver el comportamiento de nosotros como seres humanos frente a una emergencia, de ver cómo nos vamos a comportar en un momento dado de que se dé un suceso real. Y también nos va a ayudar a medir los tiempos que nosotros vamos a tardar en evacuar a nuestro personal, ¿sí? En el caso de que se dé un suceso real, y se nos dice que el estándar más o menos que debe de durar una evacuación es de 3 minutos. Y también algo muy importante, las rutas de evacuación deben de diseñarse con unas distancias aproximadas de 30 metros. Si son más de 100 metros, entonces esto se ha notado que el simulacro o la evacuación
¿verdad? Pierde su eficiencia y pone en mayor riesgo a las personas. Entonces el simulacro no debe de pasar, perdón, la evacuación no debe de pasar de 3 minutos y las rutas de evacuación deben de estar diseñadas con un recorrido aproximadamente de 30 metros, que es lo recomendable, ¿sí? Entonces son dos características que deben de cumplir nuestras rutas de evacuación y nuestros tiempos de simulacros. Ahora, ¿cómo va a estar organizada mi brigada de evacuación, verdad? La brigada de evacuación, bueno, pues debe tener, como todas las brigadas, debe de tener un líder, un jefe de brigada. De ahí vamos a tener jefes de áreas, y vamos a tener miembros de los puntos de reunión, que son los que nos van a estar ayudando a controlar esto. Decíamos, debemos de tener un jefe de brigada, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tenemos ese jefe de brigada de evacuación, ¿verdad? O sea, el jefe de evacuación, el que va a llevar la batuta de todas nuestras actividades. Después tenemos nuestro jefe de brigada, ¿verdad? Y ese jefe de brigada va a tener sus auxiliares de acuerdo al número de áreas de trabajo que nosotros tengamos, de acuerdo al número de puntos de reunión que nosotros tengamos. Vamos a tener esos auxiliares, y cada uno de ellos va a tener ciertas actividades que desarrollar. Por ejemplo, el jefe de evacuación, que es el líder de la brigada de evacuación, ¿verdad? Es el que va a asumir la dirección, ¿verdad? Y el control de la evacuación en el caso de un simulacro o de un siniestro. Él es el que va a ser el mandamás, va a asumir toda la dirección del evento, ¿verdad? También él se va a encargar de coordinar, ¿verdad? De coordinar y de aprobar todos los planes, ¿verdad?, que se lleven a cabo por la brigada de evacuación, tanto sea apoyo interno como apoyo externo, ¿sí? También él va a coordinar todas esas situaciones, va a organizar, ¿verdad? Y va a mantener entrenados a todo el personal de la brigada. Él es el que se va a encargar de verificar y de conseguir en un momento dado la capacitación, el adiestramiento de todos los miembros de la brigada de evacuación, ¿sí? También esta persona, el jefe de evacuación, es el que va a organizar en un momento dado, ¿verdad? Y llevar todo el control de cómo se está desarrollando nuestros simulacros o nuestras emergencias. En él va a recaer todas esas cuestiones de la organización, del control, ¿verdad? De todos los sistemas que nosotros vamos a utilizar en la cuestión de la evacuación. Vamos a tener un jefe de brigada, donde este jefe de brigada lo que va a hacer es que va a asumir la acción, ¿verdad?, correspondiente a su tarea, ¿verdad?, que es el organizar a todos los auxiliares que él tiene, ¿sí? El de arriba es el que va a organizar todo el evento como tal, pero el jefe de brigada es el que va a organizar todas las actividades que se van a realizar durante el evento por la gente que tiene como auxiliar, ¿verdad? También él se va a encargar de coordinar entre toda la parte de evacuación, ¿verdad?, la acción, y también va a tener la comunicación con las demás brigadas, ¿verdad?, con la brigada de comunicación, con la brigada de primeros auxilios, con la brigada de combate contra incendio. Él va a coordinar todas esas actividades que vamos a estar desarrollando. También esta persona, ¿verdad?, se va a encargar de organizar y mantener, ¿verdad?, entrenados
a todo el personal. El de arriba es el que va a conseguir todo ese entrenamiento, todo ese adiestramiento, pero el jefe de brigada es el que va a organizar. Tú vas a tal horario, tú vas a tal curso, ¿verdad? Pero es una coordinación que debemos de tener para lograr que nuestras brigadas estén capacitadas y tengan el desarrollo adecuado, ¿verdad? Entonces, también él se va a encargar de pues hacer ciertas recomendaciones, ciertas sugerencias al jefe de evacuación para que podamos tener mejoras durante las evacuaciones, durante los simulacros. Entonces, él va a coordinar esas reuniones, ¿verdad?, donde va a haber esas sugerencias y también va a tratar de obtener esas recomendaciones, esas sugerencias de la gente que es su auxiliar y él transmitirlas al jefe de evacuación. Los auxiliares de operaciones, ¿verdad? Estas son las personas que van a estar específicamente en cada punto de reunión, que se van a encargar de dirigir a todas las personas del área de trabajo a el punto de reunión. Y obviamente cada auxiliar va a tener designada una área determinada, ¿verdad? Y ellos son los que van a tomar esas acciones que se deben cumplir y que se deben complementar durante una evacuación, ¿verdad? También ellos deben de llevar el control, ¿verdad?, de todos los puntos de evacuación, de todos los puntos de reunión. Ellos deben de tener una lista con todas las personas que deben de estar en ese punto de reunión y en un momento dado en que no localicen a una persona, entrar en comunicación con los demás responsables de los puntos de reunión para preguntar si esta persona se encuentra ubicada en esa parte, ¿verdad? También una de las partes importantes de los auxiliares de operación es que deben de colaborar constantemente con las acciones, ¿verdad?, generales. Esto es, deben de entrar en comunicación o deben de colaborar con la persona responsable de la brigada de comunicación, ¿verdad?, en cada punto de reunión, o con la brigada de combate contra incendios, o en el caso, la brigada de rescate, ¿verdad? Ellos deben de decir, ¿sabes qué? Me falta cierta persona que debe de estar en determinada área, y entonces las personas que están capacitadas para hacer los rescates deben de entrar en acción. Pero también nosotros debemos de dar indicaciones, como comentábamos, a las personas en general, ¿verdad? En general, ¿qué funciones va a cumplir una persona que no pertenece a ninguna brigada en el caso de un simulacro o en el caso de un siniestro real, ¿verdad? Entonces, sí debe de tener ciertas actividades que deben de realizar, y una de ellas es que debe de facilitar todas las acciones, ¿verdad? Decíamos hace unos momentos, estas personas no deben de gritar, no deben de correr, deben de obedecer todas las indicaciones que la brigada de evacuación les está dando, ¿verdad? También estas personas tienen que adoptar un comportamiento adecuado, ¿verdad?, de acuerdo a el lugar y a la situación que estamos viviendo, y en un momento dado tienen que servir de ayuda para nuestras brigadas de evacuación, ¿verdad? Y para eso, bueno, pues nosotros conocemos a la persona, sabemos en quién podemos apoyarnos para designarle ciertas tareas. Algo muy importante: debemos siempre crear la conciencia en las personas que durante una emergencia los teléfonos no deben de usarse, ¿sí? No deben de usarse durante el tiempo que dure esta emergencia. ¿Por qué? Porque después se filtra información o mala información y se empieza a crear caos dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, son funciones que va a cumplir
nuestra brigada de evacuación y también cómo debe estar estructurada y las responsabilidades que debe de tener cada uno de los miembros, tanto el jefe de evacuación como el jefe de brigada, los auxiliares y las personas en general. Vamos a pasar a la parte de la brigada de búsqueda y rescate, ¿verdad? En este caso hay un objetivo muy específico para la brigada de búsqueda y rescate y el objetivo es conocer, ¿verdad? Conocer las acciones preventivas de auxilio, ¿verdad? Y recuperación de personas que hayan quedado atrapadas, ¿verdad? Haciendo la búsqueda y el rescate de una forma adecuada. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? No cualquier persona puede ser un rescatista, ¿sí? ¿Por qué? Porque un rescatista debe de tener ciertas características, aptitudes físicas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces el rescatista tiene que entrar con equipos de aire autónomo, que son equipos que pesan alrededor de 30 kilos, ¿verdad? Aparte de eso, tiene que de repente extraer a personas que incluso pueden pesar más que él, entonces sí debe tener ciertas características. Por eso dice que el objetivo es que esta persona perteneciente a la brigada de rescate debe de conocer todas las acciones preventivas, ¿verdad?, de ayuda y recuperación en una situación de búsqueda y rescate, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a actuar la brigada de rescate? Bueno, hay en etapa de prevención, ¿verdad? El brigadista de rescate debe de conocer de pe a pa la estructura del edificio donde él se va a desenvolver. Incluso debe de tener planos y croquis de todas las instalaciones que hay en el inmueble donde él se está desarrollando, ¿sí? También debe de identificar las diferentes áreas de potenciales riesgos, ¿verdad? Un brigadista de rescate en sus recorridos debe de decir, ah, caray, mira, aquí se puede caer esto y entonces las personas pueden quedar atrapadas. Debe de tener la capacidad, la habilidad de realizar ese tipo de análisis para prever todo, ¿verdad? Decíamos también en la etapa de prevención, estas personas de la brigada de rescate deben de contar, ¿verdad?, con un estudio de construcción, ¿sí? Ellos deben de saber cuáles son los puntos débiles que tiene el edificio en el caso de algún colapso, cuáles son los puntos que se van a colapsar primero, entonces debe de tener ese estudio de construcción. También debe de tener un censo de todo el personal que está en el inmueble, ¿sí? También la brigada de rescate debe de conocer cuántas personas, a lo mejor no las conoce por nombre o personalmente, pero sí debe saber cuántas personas hay en el inmueble para que ellos puedan desarrollar sus planes de rescate adecuados y el rescate sea a tiempo, ¿sí? Recuerden que aquí de lo que se trata es de preservar la vida. También, por ejemplo, un rescatista debe de capacitarse, ¿verdad?, y tener ciertos entrenamientos, no solamente en las técnicas de rescate, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿verdad?, a veces un rescatista debe de saber también primeros auxilios, porque es la persona que va a llegar a la persona que está atrapada, entonces debe de conocer de primeros auxilios, también debe de conocer a veces de cuestiones incluso que no tienen que ver nada con las brigadas, como por ejemplo el uso de algunos equipos de corte y soldadura, ¿verdad?, o de algunas herramientas eléctricas, porque a veces debe de hacer uso de este tipo de elementos, ¿verdad? También debe de conocer algo sobre el manejo de residuos peligrosos, porque a veces entra a ciertas áreas, por ejemplo, espacios confinados, donde puede haber productos tóxicos, inflamables, entonces sí debe de conocer
algo de manejo de productos peligrosos. Ya cuando se presenta la emergencia, cuando se presenta la etapa de auxilio, nuestros rescatistas, ¿verdad?, deben de recibir y solicitar todas las instrucciones adecuadas sobre la emergencia. ¿Cuál es el tipo de emergencia al que nos estamos enfrentando? Por ejemplo, a mí como rescatista me pueden decir, es que hay 2 personas atrapadas, sí, pero ¿qué hay allá adentro, verdad? ¿Qué hay? Hay instalaciones eléctricas, hay gas, hay agua. ¿Qué es lo que me puede poner en riesgo a mí como rescatista? También estas personas, ¿verdad?, deben de manejar siempre las cuestiones de cómo vamos a ejecutar el rescate, ¿verdad? Sí, si vamos a entrar de 2, si vamos a entrar de grupo, entonces siempre ellos deben de pedir esa información, ¿verdad? Y deben de tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a entrar 2 o no, necesitamos entrar 3 o necesitamos entrar 4, ¿verdad? Ellos deben de tener esa capacidad porque son situaciones que ya se van a presentar en la etapa del auxilio, ¿verdad? También ellos deben de tener la capacidad de determinar cuál es el equipo y el material que van a llevar para realizar ese rescate. ¿Sí? A veces pues hay que llevar ciertos elementos mecánicos, ciertos elementos hidráulicos para poder mantener ciertas estructuras. Entonces sí debemos de tener la capacidad de análisis para decir, tenemos que llevar esto, tenemos que llevar esto otro. También debemos de tener la capacidad, ¿verdad? Sí, para determinar si existen riesgos, se puede presentar alguna explosión, alguna inundación, alguna fuga, algún riesgo eléctrico. Por eso decíamos, estas personas deben de tener toda la información de cómo está estructurado el edificio, ¿verdad? Y también todas las instalaciones que hay dentro de ¿sí? Es bien importante que los rescatistas tengan toda esta información, ¿verdad? También es importante que los rescatistas actúen de una forma rápida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos rescatar a la mayor cantidad de personas, ¿verdad?, en el tiempo menor que sea posible. Entonces, por eso decíamos, también es importante que un rescatista tenga una buena condición física. A veces hay que entrar por ranuras muy pequeñitas, hay que sacar a gente cargando, entonces la condición física del rescatista debe de ser muy, muy buena. Una vez que pasó la emergencia y que nosotros hicimos la extracción de las personas, ¿verdad?, no termina ahí la tarea del rescatista. El rescatista también debe de evaluar, ¿verdad? Debe de evaluar, debe de hacer una revisión del inmueble para ver que ya no haya alguna persona atrapada o para que vea que ya no haya ningún punto de riesgo en el área donde nos estamos desarrollando, ¿verdad? También, bueno, pues nosotros dentro de esas actividades que debemos de hacer como rescatistas, ¿verdad? Es la reparación y el mantenimiento del equipo que utilizamos, ¿verdad? Recuerden, ese equipo es el que muchas veces nos va a permitir sobrevivir allá adentro, entonces siempre debemos de cuidar que este equipo esté en las condiciones adecuadas, ¿verdad? También dentro de la etapa de recuperación, nosotros vamos a tener que desechar todos los recursos que ya no sean útiles. Todo lo que ya no sea útil, lo que ya se haya dañado, debemos de desecharlo. Recuerden, aquí de lo que se trata es de salvar vidas, no de exponernos. Entonces, todo lo que ya no esté en condiciones de ser utilizado, todo lo que ya no sea útil, entonces nosotros debemos de desecharlo. ¿Y quién lo debe de hacer? Pues la persona que lo utiliza, la persona que sabe cómo debe de funcionar estas situaciones, ¿verdad? También nosotros tenemos que manejar
adecuadamente todos los residuos peligrosos o los recursos que nosotros tengamos, ¿verdad? Y que hayamos recopilado, sobre todo en el caso de los residuos peligrosos que nosotros detectemos, debemos de tener la capacidad de hacer el manejo adecuado para sacarlos del lugar y entregarlos a quien tengamos que entregarlos, ¿verdad? Entonces son actividades que que la brigada de rescate debe de hacer durante las diferentes etapas, ¿verdad? Nosotros como rescatistas podemos encontrar dos situaciones complicadas. El rescate en estructuras colapsadas. ¿Qué es una estructura colapsada? Bueno, pues es una estructura que debido a algún temblor, algún incendio, ¿verdad? Perdió sus características originales, ¿verdad? Y entonces se vino abajo y entonces hay lugares estrechos, hay lugares donde no se puede ingresar, ¿verdad? Eso es lo que consideramos como una estructura colapsada y son lugares donde a veces la brigada de evacuación y rescate tiene que ingresar, ¿verdad? ¿Qué tipos de estructuras colapsadas nosotros podemos encontrar? Bueno, pues podemos encontrar estructuras donde podemos tener el techo suspendido, ¿verdad? Así como lo vemos en la ilustración, ¿verdad? Donde es muy riesgoso y es un lugar muy inestable, donde en cualquier momento ese techo que está suspendido se puede venir abajo. También nosotros podemos encontrar lugares, ¿verdad? Como apoyos al piso. Nosotros podemos ver cómo está una parte del techo recargado sobre una pared y la otra parte apoyada sobre el piso. Entonces ahí nosotros tenemos que entrar a veces a esos espacios donde en un momento dado, si no apuntalamos antes de poder ingresar o antes de querer hacer alguna labor, ese techo se nos puede venir abajo y entonces quedar nosotros atrapados también en ese lugar. También nosotros podemos tener lugares donde se realizan o donde de acuerdo al movimiento que ha tenido la construcción queda apilado, ¿verdad? El material, nosotros podemos observarlo, ¿verdad? Uno sobre de otro, ¿verdad? Pero también tenemos el riesgo de que pueda haber algún deslizamiento y entonces poder caer sobre nosotros en este caso. Y también tenemos estructuras que quedan en forma de B, que decíamos, en la parte de nuestra brigada de rescate debe de haber cierta organización en el momento en que nosotros vamos a intervenir, ¿verdad? Bueno, pues para eso, pues nosotros siempre debemos de tener una etapa de preparación. Veíamos, ¿verdad?, que nosotros para prepararnos, bueno, pues tenemos que tener todos los planos del edificio, los estudios estructurales, ¿verdad?, tener todos nuestros equipos adecuadamente para que en el momento en que se active, ¿verdad?, nuestra emergencia, nosotros podamos hacer y entrar a la etapa de operación. Una vez, bueno, que termina esa etapa de operación, entramos a una etapa de desmovilización y al último nos vamos a una etapa que conocemos como la etapa de recuperación, ¿verdad? O etapa de reunión para la retroalimentación de la emergencia. Pero cuando nosotros estamos en la etapa de operaciones, bueno, entonces nosotros debemos de tener ciertos pasos que debemos cumplir como brigada de rescate. Y lo primero que debemos nosotros hacer es, bueno, pues nosotros debemos de colocar un puesto de mando, ¿verdad? Esto es bien importante, debemos de tener un punto fijo a donde recurrir y de donde nosotros podamos partir como brigada de evacuación hacia los lugares que eso nos indiquen. En ese punto de reunión nosotros lo que vamos a estar haciendo es recopilar toda la información que nosotros necesitemos antes de hacer el ingreso a algún
una estructura colapsada, a algún espacio confinado, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros ya recopilamos esa información, entonces vamos a establecer un plan de acción, ¿verdad? No podemos ir nada más así, decíamos hace un rato, nosotros debemos de determinar si vamos a entrar 2 personas, 3 personas. Recuerden, en una brigada, ¿verdad? Siempre se debe de trabajar en parejas, nunca debe de trabajar una persona sola, siempre debe de trabajar en parejas. Entonces, una vez que nosotros trazamos ese plan, bueno, pues vamos a asignar tareas a las 2, 3 personas que vamos a ingresar a la estructura. Se le van a asignar ciertas tareas de acuerdo a las habilidades, de acuerdo al conocimiento que éstas tengan. Es importante tener nuestro punto de reunión porque desde este punto de reunión o de mando siempre nosotros vamos a tener la evaluación continua de la situación en la que vamos a intervenir. Por ejemplo, si fue un sismo y hay réplicas, entonces ahí se nos va a estar proporcionando toda la información que nosotros necesitemos. Una vez que nosotros ya tenemos eso, bueno, pues ya pasamos a la etapa de la búsqueda y la localización de las personas que están atrapadas, ¿verdad? Una vez que nosotros ya entramos, ya hicimos la búsqueda, ya localizamos, entonces vamos a tener acceso a la persona que está atrapada o que está lesionada. Es importante, decía yo, que no solamente tengamos conocimientos de rescate, sino también de primeros auxilios, ¿verdad? O de combate contra incendios, porque al momento en que nosotros llegamos con la persona, tenemos que hacer una evaluación del lesionado, ¿verdad? Tenemos que saber si lo vamos a manipular, si no lo vamos a manipular, si requerimos de algún equipo especial para poder extraerlo, ¿verdad? O qué riesgos vamos a tener al momento de extraer a esta persona. Y por último, bueno, pues vamos a pasar a la etapa de extracción, ¿sí? Entonces son los pasos que nosotros vamos a seguir, los pasos básicos que vamos a seguir para poder extraer a una persona. Decíamos, uno de los lugares donde también a veces nosotros tenemos que entrar a hacer el rescate de alguna persona es en los espacios confinados. ¿Qué es un espacio confinado? Bueno, pues así a grandes rasgos no es otra cosa más que un espacio donde no hay la condición necesaria para que una persona pueda permanecer. ¿Por qué? Porque le falta quizás iluminación, porque le falta ventilación o porque los espacios son muy reducidos. Por ejemplo, una característica muy frecuente en este tipo de espacios es la falta o la sobreoxigenación. Ustedes saben, 19.5, 23.5 son los límites de oxígeno que debe tener un espacio para que una persona pueda respirar normalmente. Entonces a veces en estos espacios confinados no se cumple con esa regla o a veces se tienen atmósferas explosivas o atmósferas tóxicas porque en esos espacios se contienen o se generan este tipo de sustancias. Cuando nosotros trabajamos en espacios confinados debemos de saber que las aperturas, ¿verdad? La entrada y la salida son áreas que tienen un espacio muy limitado, ¿verdad? Donde apenas si cabe una persona, ¿sí? Entonces el rescatarla se complica mucho, la ventilación que hay en ellos es deficiente, ¿verdad? Y decíamos, no está diseñado para que una persona pueda estar dentro de él por un tiempo muy prolongado, por un tiempo muy largo. ¿Qué peligros nosotros podemos encontrar en los espacios confinados? Bueno, pues los peligros atmosféricos, como decíamos, ¿verdad? El hecho de que haya mayor o menor cantidad de oxígeno dentro de él, ¿verdad? También peligros físicos, por ejemplo, piso resbaloso, alturas no adecuadas, ¿sí? O también en el caso de algunos peligros químicos, ¿sí? Que las sustancias explosivas, que las sustancias tóxicas, perdón, ¿sí? Y bueno, pues nosotros sabemos, hay una norma oficial mexicana que nos va a ayudar a identificar sobre todo
la cuestión de los peligros químicos y atmosféricos, ¿verdad? Que es la NOM 018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí nosotros vemos que el rombo de seguridad está tachado porque en este caso, en la nueva actualización de la NOM 018, ya no se usa el rombo de seguridad, sino ya se usan los pictogramas que nosotros vemos en el lado derecho de esta ilustración, y es importante que la brigada de rescate tenga toda esta información previa a que puedan hacer una intervención. Algo importante que se maneja dentro de la brigada de rescate es el transporte de lesionados, ¿verdad? Y se nos dice que el transporte de lesionados no es otra cosa más que un conjunto de medios y de métodos, ¿verdad?, que se utilizan para poder trasladar a un lesionado, ¿sí? Entonces son una serie de medios y de métodos que se utilizan, pero normalmente la brigada de rescate, bueno, pues tiene que usar técnicas donde no se usan a veces equipos muy sofisticados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a entrar a estructuras colapsadas, espacios confinados. Entonces, vamos a ver que el traslado de la persona que está accidentada, ¿verdad? No se debe, o más bien se debe de garantizar que no le vamos a causar un daño mayor al que ya tiene, ¿verdad? Por eso debemos de seguir ciertas técnicas para poder transportar a estas personas, ¿sí? Decíamos, siempre nosotros tenemos que procurar siempre prestar todas las atenciones adecuadas a la persona para poderla extraer de una forma correcta, de una forma adecuada. ¿Qué precauciones nosotros debemos tomar antes de manipular a una persona que esté herida? Primero debemos de asegurarnos de que la persona está estable, que tiene signos vitales, ¿verdad? Que tiene el pulso, la respiración adecuadas. Entonces, en ese momento nosotros podemos tomar la decisión de manipularla o moverla o no moverla. En un momento dado, si nosotros no tenemos estas condiciones, bueno, pues tenemos que pedir la anuencia o el apoyo quizás de otro tipo de brigadas para poderlo manipular. También tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que todas las restricciones o todas las áreas por donde nosotros vamos a pasar, por donde deben de estar libres, pero antes de eso debemos, como decíamos, verificar que la persona está respirando, ¿verdad? Entonces, una vez que eso se presenta, bueno, pues se puede manipular a la persona, ¿verdad? Si, por ejemplo, la persona llegara a presentar alguna hemorragia, pues nosotros debemos de tratar de contener esa hemorragia, ya sea poniendo algún vendaje, amarrando la parte de la herida o incluso poniendo algún torniquete antes de que nosotros decidamos trasladar a esta persona, ¿sí? Nada más tenemos que recordar que los torniquetes no deben de permanecer por más de 15, 20 minutos. Si pasa este tiempo y tiene el torniquete, hay que aflojarlo para que haya circulación de sangre y no vayamos a dañar algún miembro. Entonces, es importante cuidar esa parte como brigadistas de rescate, ¿verdad? Si hay fracturas, pues debemos estabilizar las fracturas. Decíamos, nosotros somos brigadistas, vamos a utilizar lo que nosotros tengamos a la mano. No necesariamente vamos a llevar todo nuestro kit de primeros auxilios, ¿verdad? Donde vamos a llevar algún cartón, alguna madera, ¿no? Sino con lo que tengamos a la mano lo estabilizamos y podemos hacer el traslado. También nosotros como brigadistas debemos de tener la conciencia de que, bueno, si nuestro paciente está consciente, valiendo la redundancia, ¿verdad?, él nos puede ayudar a que
podamos extraerlo, o también en un momento dado nosotros tenemos que valorar qué tipo de lesión es la que él tiene, si tiene alguna lesión en el cráneo, si tiene alguna lesión en la columna. Entonces nosotros ya debemos de tomar algunas otras medidas para poder trasladarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor si tiene una fractura en un pie, en una mano, o dislocado un hombro, pues a lo mejor lo podemos cargar, ¿verdad? Nada más así entre dos personas o usando alguna técnica de rescate. Pero si ya tiene una fractura mayor en el cráneo, en la columna o en algún punto vital, bueno, pues sí necesitamos de una camilla para poder trasladarlo, ya no podemos improvisar, ¿verdad? También nosotros debemos de saber que las personas accidentadas, ¿verdad? Siempre van a estar propensas a tener alguna otra afectación aparte de las lesiones que ellos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, pueden caer en una hipotermia, pueden caer en un shock, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros valoremos esto y sobre todo también que valoremos el punto donde tienen la lesión, ¿verdad? Muchas veces la persona al verse la lesión, por ejemplo, si tiene fracturado un pie, al verse el hueso de fuera entra en algunas otras situaciones que nosotros debemos de estar preparados para poder solucionarlos. ¿Qué peligros va a correr una persona si no la transportamos adecuadamente? Bueno, pues primeramente nosotros podemos agravar la lesión que ésta tiene, ¿verdad? Si la manipulamos mal, por ejemplo, si tiene alguna fractura expuesta, muchas veces por querer ayudar queremos extender el hueso y entonces causamos mayor lesión de la que va a tener la persona, ¿verdad? También nosotros podamos provocar lesiones vasculares o lesiones nerviosas, ¿verdad? Lo que les acabo de decir, a veces al moverlos, no teniendo el cuidado adecuado, les provocamos un dolor tan grande, ¿verdad? Que eso puede llevarlos a tener un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? O a quedar traumados de cierta forma por el dolor que ellos están recibiendo. También nosotros tenemos que cuidar mucho el no convertir una fractura cerrada en una fractura que sea expuesta o que esté abierta, o una fractura sencilla en una fractura múltiple, ¿verdad? Entonces todo eso lo podemos provocar por no cuidar mucho la forma en la que movemos a nuestros pacientes, ¿verdad? O provocar desvíos en las fracturas que ellos tienen. Es importante que nosotros seleccionemos el método de transporte adecuado de acuerdo a las lesiones que el paciente pueda tener. Por eso nosotros, para poder moverlo, primero tenemos que evaluar el tipo de lesión que tiene. Decíamos en diapositivas anteriores, no es lo mismo mover a un paciente que tenga una lesión en una pierna que tenga una lesión en la columna o en la cabeza o en la cadera, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene una lesión en la cadera y lo queremos transportar sentado, pues eso le va a causar mayor daño. Entonces, sí, nosotros debemos de valorar el tipo de lesión que tiene la persona. También nosotros tenemos que considerar el material que tenemos disponible. Recuerden, somos rescatistas, somos brigadistas, ¿verdad? No somos especialistas entonces muchas veces no llevamos todo el equipo adecuado para poder hacer nuestros rescates. Entonces tenemos que valorar el material que tenemos disponible. También nosotros tenemos que ver qué contextura tiene la víctima. A veces las víctimas son muy delgadas o son muy gorditas, todo eso lo tenemos que considerar para ver qué tipo de rescate es el que vamos a proporcionar. El número de rescatistas, ¿verdad? No es lo mismo cargar a una persona entre 2 que entre 3 o entre 4, ¿sí? Entonces también tenemos que considerar el número de rescatistas que vamos a tener, la distancia que vamos a recorrer. Esto es algo bien importante. Muchas veces no se considera la distancia, nos lo echamos al hombro y a la mitad ya vamos desmayándonos nosotros, y entonces ya no va a ser uno el rescatado, ya van a tener que ser dos.
Entonces es importante que nosotros consideremos qué distancia vamos a recorrer y también las características que tiene el recorrido. A veces podemos sacar a la persona arrastrando, ¿verdad? Pero no consideramos que hay desniveles, que hay escalones, entonces en cada escalón lo vamos a ir golpeando y podemos provocar daños mayores. Hay técnicas básicas de rescate, ¿verdad? Donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, las técnicas de arrastre, donde, bueno, pues únicamente entre una persona podemos hacerlo y bueno, pues aquí se va a hacer valorando mucho el área donde la persona esté. Si la persona está expuesta a un riesgo mayor del que ya tuvo, bueno, pues entonces hay que extraerla de cualquier forma y muchas veces se hace por medio de arrastre. Hay arrastres simples donde nosotros casi siempre por los hombros, ¿verdad? Los tomamos y los arrastramos hasta ponerlos en una área segura. Muchas veces también se les toma por los pies, ¿verdad? Y se les arrastra, cuidando mucho no golpear a la persona, ¿verdad? Si va inconsciente o si tiene alguna lesión grave, ¿verdad? No golpearla más para no provocarle ningún otro daño. En unos momentos vamos a ver una serie de videos donde nos van a hacer unas demostraciones de cómo se hacen estas técnicas ya físicamente. Ahorita nada más las estamos mencionando. También vamos a tener el arrastre axilar, donde nosotros vamos a meter las manos por las axilas de la persona, ¿verdad? Vamos a la altura del pecho, nosotros vamos a sujetarnos las manos en una sujeción de bomberos o de brazos, ¿sí? Y lo vamos a levantar, ¿sí? Pegándonos a nuestro cuerpo para que el esfuerzo que nosotros hagamos sea menor y entonces nosotros vamos a caminar hacia atrás haciendo el arrastre de esta persona. También existe el arrastre tipo bombero, donde nosotros lo que vamos a hacer es nos vamos a colocar sobre la persona que está lesionada, ¿sí? Le vamos a pasar sus manos por atrás de nuestra nuca, vamos a tratar de sujetarlas con algo, con alguna cinta, con alguna venda que nosotros tengamos, o recuerden, a veces tenemos que improvisar, a veces hasta con la agujeta de un zapato tenemos que hacer ese amarre. La finalidad es que esta persona no se suelte de la parte donde va fija en nuestra nuca, ¿sí? Entonces nosotros vamos a levantar un poquito y vamos a comenzar a gatear, ¿verdad? Y a eso es a lo que denominamos como un arrastre de tipo bombero, ¿verdad? Hay otras técnicas que las denominamos técnicas por carga, ¿verdad? Donde ya se carga a la persona que está lesionada, y esto va a depender mucho del tipo de lesiones que ella tenga. Por ejemplo, hay una técnica del caballito, ¿verdad? Caballito asegurado, donde lo que hacemos es montarnos a la persona en nuestras espaldas, que ella misma se sujete. Obviamente para eso tiene que estar consciente, que ella misma se sujete, nosotros le sujetamos los pies y entonces nos la llevamos. Hay otra técnica que se le denomina como el abrazo de la novia, que se carga a la persona, recargándola sobre nuestro pecho y con nuestros dos brazos la vamos sujetando y ella nos abraza por el cuello. A esta técnica se le llama el abrazo de la novia. Recuerden que hay algo muy importante para que nosotros podamos aplicar estas técnicas. Tenemos que checar la contextura o la complexión física que tiene la persona que vamos a rescatar, ¿verdad? Si es una persona muy pesada y la queremos cargar de esta forma, lo más probable es que nos vayamos cayendo a cada paso que nosotros demos. La silla, ¿verdad? Con 4 brazos, bueno, pues aquí es entre 2 rescatistas, se ponen 2 manos como respaldo, ¿verdad? Y las 2 manos por abajo para que la persona se siente y entonces la levantamos y la trasladamos al punto de seguridad, ¿verdad? Aquí es importante que veamos que nosotros debemos de cumplir con ciertas características al momento de afianzar nuestras manos para que no se vayan a resbalar y la persona no se nos vaya a caer.
la muleta humana, ¿verdad? Donde nosotros, bueno, pues lo que vamos a hacer es servir de apoyo a la persona que nosotros vamos a trasladar. Y aquí hay algo muy importante, yo les voy a pedir mucho que pongan énfasis o atención en los videos que vamos a ver, donde se nos van a hacer las demostraciones y en este caso de la muleta humana, para que nosotros no nos lastimemos al momento de ir como respaldo de la persona que va lesionada, hay que ver mucho la técnica que nosotros debemos de seguir al momento de ir caminando para no lastimarnos nosotros y ser otra víctima más. La carga de bombero, aquí sí les pido que nosotros, si no la conocemos, la practiquemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean que la carga de bombero es levantar a la persona, echárnoslas al hombro, pero muchas veces la persona está más pesada que nosotros y se nos sigue derecho y se nos cae. Entonces, si no tenemos las fuerzas suficientes para trasladar a la persona, yo sí les recomiendo que no usen mucho esta técnica de bombero, donde, bueno, pues prácticamente la persona está acostada, la tenemos que incorporar y en el mismo movimiento de la incorporación echárnoslas al hombro, atravesarles un brazo por en medio de sus piernas y sujetarlo adecuadamente para que no se nos vaya a caer, ¿verdad? También hay técnicas donde nosotros vamos a tener que improvisar camillas, ¿verdad? Vamos a tener que improvisar con lo que nosotros tengamos, camillas para poder trasladar a las personas de acuerdo al tipo de lesión que éstas tengan, ¿verdad? Muchas veces tenemos que improvisar las camillas con mantas o con cobijas, donde pues lo que se hace es colocar a la persona sobre la manta o sobre la cobija y entonces transportarlas. En algunos casos, como lo vemos en la ilustración, sobre estas mantas o estas cobijas se colocan palos de escoba o palos que nosotros tengamos por ahí, o algunos tubos, ¿verdad? Para poder tener lugar de donde poder sujetar la camilla y poder hacer el traslado, ¿verdad? En algunos casos, bueno, pues usamos tablas para poder improvisarlas como camillas, nada más sí hay que tener el cuidado de que la tabla no tenga ninguna superficie o ningún elemento que pueda dañar más a nuestro lesionado. Entonces, siempre que nosotros hacemos esto, bueno, pues vamos a procurar hacerlo entre dos rescatistas, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a ver una serie de videos donde nosotros vamos a ver técnicas de rescate, ¿verdad? Son videos continuos que nosotros vamos a estar viendo, donde nos van a estar presentando técnicas de rescate, ¿verdad? Nos van a hacer demostraciones de cómo hacer un rescate de caballito, de muleta, de silla, de novia, ¿verdad? Son una serie de videos que nosotros vamos a estar visualizando para complementar esta información, ¿verdad? Esta información que nosotros tenemos en estas diapositivas. Entonces, esperamos que estos videos nos sirvan como retroalimentación para esta información y entonces nosotros podamos comprender de una mejor forma estas técnicas que debemos de realizar si es que necesitamos movilizar a algún lesionado en alguna técnica de rescate. ¿Sí? Entonces decíamos, pues pueden ser rescates por arrastre, cargando o improvisando camillas. Y hay muchas otras técnicas de rescate que nosotros podemos tener, ¿verdad? Pero en este momento vimos estas, platicamos estas y decíamos, vamos a ver algunos videos donde vamos a visualizar ya las técnicas físicamente. ¿Sí? Entonces,
con estos videos retroalimentamos las técnicas de rescate, ¿verdad? Entonces, con esto damos por finalizada nuestra sesión de la Brigada de Evacuación y Rescate, esperando que esta información nos sea de utilidad, ¿sí? Y nos retroalimente ya la experiencia que nosotros tenemos como brigadistas, ¿sí? Que tengan muy buen día.